Amigos, queremos acercarnos en este tiempo de Cuaresma, sin duda, como camino de conversión al encuentro con el Señor. Sin duda que si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, también de nuestra fragilidad y de nuestras necesidades. Sin duda que la Iglesia, y lo hemos escuchado muchas veces, al inicio de la Cuaresma nos ha dicho la necesidad e importancia de la oración, de la limosna y el ayuno. En este programa de Si Quieres Saber, yo quisiera abordar de un modo muy sencillo, pero voy a fijarme exclusivamente en el tema de la oración. A veces damos por supuesto de que sabemos qué es la oración, qué es orar y que hacemos oración. Confundimos a veces la oración con otro tipo de actividades o de ejercicios de piedad. En otros programas, sin duda, mi intención es abordar el tema del ayuno y el tema de la limosna. Muy bien, que nos pueda servir no solamente para la Cuaresma, sino para toda la vida. Orar. Orar, en principio, es entablar una relación personal con Dios. Orar es como cuando uno quiere estar cercana de una persona. Es decir, no es lo mismo oír que escuchar. Es decir, cuando uno quiere escuchar, se deja lo que está haciendo y le mira a los ojos a la persona que le está hablando y pone los 5 sentidos. Eso sería escuchar. Mirándole a la cara, escuchando sus palabras, sintonizando con la persona a la que tú estás verdaderamente escuchando y que quieres tener una relación. Orar sería detenerte. ¿Quién soy? ¿Con quién quiero hablar? ¿Quién es el que me llama? ¿Quién es aquel que me interpela? Nada más y nada menos que Dios, mi Creador, con Dios, mi Padre, con Dios que me ha revelado su amor en su Hijo Jesucristo. Lo dejo todo. Luego orar es entablar en primer lugar una conversación de amor, pero deteniéndome, sabiendo con quién estoy y a quién me dirijo. Todo lo que no sea ese silencio, todo lo que no sea o pase por esa experiencia de profundidad, de sinceridad, de intimidad, yo le llamaría otra cosa, pero oración quizá no. La oración no es simplemente un hablar con Dios de mis problemas personales. La oración no es decirle a Dios lo que quiero que me diga. La oración es ponerme en las manos de mi Padre, decirle, por supuesto, lo que me pasa, lo que siento, mis debilidades, pero Señor, tú lo sabes todo, Señor, dime qué quieres de mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como decía aquel labriego en tiempos del santo cura de Ars, que antes de irse a trabajar en la mañana temprano, todavía de noche, dejaba su capacito y su legona para trabajar la tierra y entraba a la iglesia en la penumbra y mirando al sagrario se quedaba en éxtasis, podríamos decir, en intimidad y silenciosa. Y es cuando el santo cura le pregunta, señor fulano, como se llamara aquel hombre, ¿qué hace usted que no mueve los labios? ¿Qué hace usted que no reza en voz alta? Señor cura, yo le miro y él me mira. Bueno, por ahí empezaríamos a entender un poquito lo que es la oración. La oración tampoco es, diríamos, una relación de hablar de un modo horizontal con las personas que tengo a mi lado. Insistiría, por ello, que si es una búsqueda de Dios, la oración tiene una base, y la base es la fe. La fe es esencial. Es decir, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Ya empiezas a hacer oración. Algunos dicen, Señor, si existes, dicen algunos ateos, que se creen que son ateos, sal a mi encuentro. Ya empieza a hacer oración. Es decir, la fe sería la base. Señor, sé que me llamas, sé que me interpelas, sé, Señor, mi limitación, y sé, Señor, al mismo tiempo que no todo se agota en este mundo. Sé que tú eres más grande que yo, sé, Señor, que tú eres mi Padre y eres mi Creador. Por eso, sin fe, no puedo entablar una relación personal con mi Padre Dios. ¿No será acaso este el problema, no solo de este tiempo de Cuaresma, sino de la vida cristiana en general? Que en la medida en que mengua la fe de los creyentes, de los cristianos, mengua el tiempo que dedicamos a hablar con Dios, mengua la oración. Tendríamos que preguntarnos seriamente por esta cuestión. Es decir, en la medida en que tengo fe y vivo de la fe, necesito de Dios. Es el alimento, la oración, de mi vida de fe, de mi vida cristiana. Sin oración no puedo crecer. Sin oración no puedo tener experiencia de Dios. Luego orar, podríamos decir también, dando un pasito más, orar es la unión del alma con Dios, en el lenguaje clásico. Cuando digo alma, digo de mi ser, de mi yo,
de mi persona, de mis intereses, es decir, de lo que yo soy y de lo que yo siento. Busco a Dios y se da una relación, una intimidad, una unión. Esa unión es importante. Vivo yo, diría San Pablo en otro momento, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Es la razón de mi vivir. Es aquel que sin el cual mi vida carece de sentido. La oración, al mismo tiempo, es descubrir y mirar a Dios como mi Padre. Vuelvo a repetirlo. Mirar a Dios como mi Padre. Yo no puedo acercarme en sentido cristiano en momentos de oración o hacer oración a un Dios al que le tengo miedo, a un Dios que pienso que es castigador, a un Dios que pienso que está, digamos, casi con la escopeta cargada a ver si me pilla infragante en un pecado para castigarme. No, miro a Dios como mi Padre. Y como es mi Padre, acordémonos de la parábola del hijo pródigo, mi Padre salía todos los días a buscar y esperar a ver si venía su hijo. Y cuando el hijo regresa, el padre, que todos los días salía a ver si venía su hijo a la salida del pueblo, el hijo le ve, ¡ah, mi padre! ¿Y cómo sabe mi padre que yo hoy regreso a casa? No, es que tu padre todos los días iba a la salida del pueblo porque tu padre no vivía. Tu padre estaba preocupado. ¿Qué será de mi hijo? ¿Habrá comido mi hijo? ¿Dónde habrá dormido mi hijo? ¿Mi hijo estará enfermo? El hijo no ama y solo vuelve a casa porque tiene hambre y por interés. Pero el padre que ama está esperando a su hijo. Mirad, si no entramos en esta dinámica de la unión, de mirar a Dios como Él nos mira, de un Dios que me ama y yo le respondo de mi amor, no entiendo la oración. La oración no es hablar. La oración es una relación amorosa de dos amantes, de mi Padre y yo, de mi Jesús y yo, de Dios que me busca y me interpela. La oración, pues, si esto es así, se convierte en una relación personal, es decir, de corazón a corazón, de mente a mente, donde yo le abro a mi Padre Dios, a Jesús, le abro mi ser, le cuento mis cosas, abro mi corazón en canal y no tengo miedo de decir la verdad, de expresarme como soy. Relación personal. ¿No es esa la relación de los amantes? Bueno, pues Dios es el amante que busca al amado. Fijémonos en el Cantar de los Cantares, el lenguaje que usa la Sagrada Escritura. Dios es el amante, el amado, el esposo que busca a la amada, por collados, por barrancos y en medio del frío, de la nieve y de la lluvia. La esposa, la amada, tú y yo, nos dejamos encontrar por el amado, nos dejamos encontrar por Dios. Por eso la relación personal es esencial. Insisto, si mengua la fe, si baja la fe, es lógico que no tengamos ganas de orar. ¿Orar a quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no tengo experiencia de Él. No es lo mismo piedad, dando un pasito más incluso, piedad que oración. Unas prácticas de piedad serían medios para que me lleven a la auténtica oración. Es decir, si yo hago un Vía Crucis, puedo hacerlo materialmente, es decir, rezando palabras o leyendo textos. Si yo rezo vocalmente el rosario, puede ser que me quede con la materialidad de las frases que digo en el rosario. Para que vaya más allá de la práctica de piedad y se convierta realmente en una ayuda para la oración, se tiene que convertir, me tiene que llevar a una experiencia profunda. Que lo que digo de palabra, Padre nuestro, por ejemplo, que estás en el cielo, lo que digo de palabra, lo pienso, lo siento y lo hago mío. Si yo pienso en María, Dios te salve María, Madre de Dios, llena eres de gracia, mi madre, la Madre de Dios, Dios te salve María, porque eres la llena de gracia. No es lo mismo decir palabras, que sentir, digamos, regustar interiormente, saborear, como que Dios es mi Padre realmente y que María es mi Madre, con todas las consecuencias. Claro, entonces la práctica de piedad que hemos aprendido desde niños se convierte para nosotros en un instrumento de santidad, de santificación, en definitiva de oración. Los ejercicios físicos que hacemos, por ejemplo, cuando queremos estar en forma, cuando queremos perder kilos, cuando queremos, pues eso, tener un cuerpo, digamos, un cuerpo 10,
pues bueno, eso nos supone un trabajo, un esfuerzo. Bien, también para la oración se exige de nosotros un ejercicio mental, un ejercicio espiritual, un ejercicio que supone una vida austera, supone renunciar al mal, poner las cosas en su sitio, saber lo que es bueno, lo que es malo, no llevar una doble vida, reconocer ante Dios la realidad de mi propia vida personal. Es decir, ese ejercicio físico que me lleva a adquirir un cuerpo, ¿verdad? Donde yo sea capaz de vivir con diligencia y con equilibrio, y un cuerpo 10, diríamos, ¿no? También yo necesito un alma 10, es decir, yo necesito tener una espiritualidad que me lleve a vivir verdaderamente lo que Dios me pide. Y entonces a Dios, en la oración descubriré que me está pidiendo, pues a lo mejor la obediencia, que me pide amar al enemigo, que me pide compartir mis cosas. Si no hago ese ejercicio, digamos, de piedad, que me lleve a la oración, lógicamente me voy a quedar encerrado meramente en la materialidad del ejercicio de piedad. Y entonces, si esto no lo abundamos, nos vamos a quedar en ese ejercicio de piedad que se puede convertir, cuidado, en beatería. La beatería sería una malformación, una deformación de la religión, una deformación de la vida cristiana. El beato, en sentido peyorativo, entre el pueblo, es aquel que dice y no hace, es aquel que tiene práctica religiosa, pero no siente, no vive, no lo hace vida, no es coherente, no se convierte en acto. En cambio, el auténtico orante es el que al descubrir que Dios es mi Padre, descubro que tú eres mi hermano y descubro entonces que la fuerza de mi obrar viene de Dios y la oración es el medio por el cual Dios se me revela. Pero la auténtica oración no me aísla del mundo, la beatería sí. La beatería me aísla de la realidad, es decir, yo puedo ser religioso, es decir, practicante en el sentido ritual, beato, porque rezo, porque hago ciertas cosas, pero puedo llevar una doble vida, puedo ser, con perdón, un cierto sinvergüenza, puedo rezar, pero luego hacer lo que a mí me viene en gana. No, la auténtica oración no me aísla, sino que me compromete. La auténtica oración no se olvida de la vida personal y de la vida de los demás. Habla, Señor, ¿qué quieres de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y por último, yo destacaría en este programa de Si quieres saber sobre la oración, en este tiempo de Cuaresma, pero repito que esto que estoy compartiendo con vosotros nos sirve para toda la vida. Lo estoy compartiendo, yo esto lo fui aprendiendo desde, no digo desde niño, pero sí desde joven, incluso ya en el seminario, y esto es lo que agradezco a mis formadores y a aquellos que me han enseñado a hablar y a entenderme en una relación personal con Dios. Clases de oración. Hay una oración que es la de adoración. Es decir, insisto, si hay fe, descubro que Jesús, por ejemplo, Dios, está en la Eucaristía. Y yo adoro a Dios, le rindo toda mi persona y me postro de rodillas porque Dios está aquí. Reconozco que tú lo eres todo, Señor, y yo no soy nada. Y si soy algo es porque tú me amas. Si yo soy algo es porque tú me has dado la vida. Si soy algo es porque has muerto por mí. En el fondo, la adoración es salir de mis límites y vivir en la humildad para acoger la grandeza que Dios es y me ofrece. Quizá en el mundo en el que vivimos, tan autosuficiente, este mundo secularizado, donde la sociedad y las personas nos creemos que valemos más que nadie, decimos, no necesito de ti, no necesito de nadie, no quiero dar lástima a nadie, tampoco entonces necesito de Dios. La adoración es la humildad para relacionarnos con Dios. Pero otra clase de oración sería la de acción de gracias. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú estás en Dios, en esta experiencia de oración, hay momentos en que le das las gracias por los bienes recibidos, porque eres su hijo o su hija, porque te ha salvado por su hijo en la cruz, porque te da la fe, porque perdona tus pecados, porque te da el alimento de cada día, porque pone en el camino de la vida personas que te ayudan a crecer, porque te hace heredero de la vida eterna. Es decir, por tantas cosas damos gracias a Dios. Esto es un tipo de oración. También es un tipo de oración la súplica, que la súplica puede ser lamentación, es decir, donde uno llora incluso ante Dios y con Dios. Uno se expresa como Él. Es decir, si tienes un problema y estás sufriendo interiormente, imagínate una enfermedad, imagínate un fracaso,
está tu corazón sangrando. La oración entonces es una oración de lamento. Yo pienso en la Sagrada Escritura, el libro de las Lamentaciones, y vas a Dios, buscando a Dios. Padre, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Padre, no me abandones. Padre, que no puedo más. La lamentación es un modo de oración donde te agarras al único que te puede curar y te puede salvar. Pero también la oración de súplica es oración de petición, donde tú le puedes pedir, le pides a Dios que te dé el pan de cada día, le pides a Dios que te ayude a reconocer tus faltas y pedir perdón de tus pecados, le pides a Dios que reconozcas los límites de tu propia realidad para abrirte al misterio, pero al mismo tiempo yo diría, dentro de esta oración de súplica que es lamentación y sobre todo de petición, estaría la oración del Padre Nuestro. Hoy si meditáramos de verdad, rezáramos auténticamente el Padre Nuestro, algo que es oración vocal, algo que es oración bíblica, algo que es oración eclesial, se convertiría para nosotros en lo que es y debe ser la oración típicamente cristiana, es la oración que Jesús nos ha enseñado, que nos redescubre que Dios es mi Padre, que somos hermanos, le pedimos el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, le damos gracias porque perdona nuestras culpas, le pedimos al mismo tiempo y le damos las gracias porque podemos perdonar a quien nos ha ofendido, le pedimos al Señor el don de la gracia, le pedimos que no caigamos en la tentación y le pedimos el don de la vida eterna. Hermano, la oración del Padre Nuestro es la oración de súplica por excelencia. Bueno, hay otro tipo de oración, que es la oración de intercesión. Sí, Señor. ¿Cuántas veces a mí como sacerdote, mis feligreses y mis amigos me dicen, don José o Pepe, por favor, acuérdate de mí cuando digas la misa, acuérdate de mí cuando llegues a la oración con Dios, estoy pasándolo mal, no me olvides, o acuérdate de mi padre que se está muriendo, o acuérdate de mi necesidad, o de mi matrimonio que no funciona, o que estamos pasándolo mal. Es intercesión. No le pedimos eso a los santos, no le pedimos eso a la Santísima Virgen María, que intercedan por nosotros, es decir, que pidan al Padre Dios por nosotros. Pues eso, en la comunión de los santos, en la oración, lo que hacemos, los unos por los otros, intercedemos por los demás en nuestra oración confiada, puesto que estamos en intimidad con Dios. Y no olvidéis, lo que pidáis al Padre en mi nombre, y más si seis, dos o tres reunidos en mi nombre, el Padre os lo concederá. Es la oración de intercesión. Y luego, pues ya realmente la oración puede ser vocal, la oración puede ser mental, o la oración puede ser también, yo diría, litúrgica. La oración vocal es la que hemos aprendido quizás desde niños, las oraciones para levantarnos por la mañana, la oración antes de irnos a dormir, la oración del Padre Nuestro, la oración al ángel de la guarda, esas oraciones que llevamos en el corazón y que de un modo repetitivo vamos diciendo y vamos expresando. Esa es la oración vocal. Para que sea auténtica oración, tiene que coincidir lo que digo de palabra, de pensamiento, tiene que coincidir con el pensamiento y tiene que coincidir con mi sentimiento, que me lleve a una actitud. Esta es la oración vocal auténtica que me lleva a la vida, a la unión con Dios. Y la oración puede ser mental, en la meditación, es decir, donde yo estoy no dándole vueltas, sino estoy en la presencia de Dios y caigo en la cuenta de que Dios no me abandona, de que yo he dejado todo para estar con Él, pero descubro que Dios está conmigo y me sirve para esa oración mental, un texto del Evangelio, me sirve la propia experiencia de la Iglesia, la palabra, pues a lo mejor de un santo, quizá el mensaje del Papa o la homilía de un sacerdote. Eso lo voy, entre comillas, rumiando y lo voy dialogando con mi Padre Dios. La oración mental que me lleva a interiorizar. Y la oración litúrgica, la oración eclesial, está la Eucaristía, es el oficio que rezamos los sacerdotes, los laudes, las vísperas, es la oración de los que hacemos y vivimos en los sacramentos, que ya no es solo mi oración personal, sino la oración comunitaria, la oración de la Iglesia. Podía estar aquí profundizando y hablando mucho más de la oración, esto es inagotable, pero baste lo que acabo de compartiros, que al comienzo, como quien dice, del tiempo de Cuaresma, nos pueda servir, si hacemos oración, para profundizarla y hacerla mejor. Si no la hacemos, nos hemos olvidado, para que volvamos a ella y caigamos en la cuenta unos y otros, que sin oración no hay vida de santidad, no hay santificación, sin oración no hay crecimiento. Y podemos estar yendo a celebrar la misa todos los domingos durante toda nuestra vida, pero si no la convertimos en oración, es como la piedra que tenemos en las playas de Altea. Esas piedras preciosas que están en los ríos, blancas, están bonitas, lisas, que están mojadas por fuera. Pero si tú rompes la piedra por la mitad,
te das cuenta que el corazón, el interior de la piedra, está seco. Pensémoslo, si nuestra oración es auténtica, el corazón está caliente, el corazón está siempre en Dios. De lo contrario, estará superficialmente o será religioso, pero interiormente quizá no esté donde debe estar, que es en el corazón de Dios. Amigos, si quieres saber la oración, ánimo y hasta la próxima semana.